Oigan las palabras de Juan. Ustedes saben que Yeshua, el Mesías, se manifestó para quitar nuestros pecados, o sea, para quitar la transgresión de la ley. O sea, no te está diciendo que te quita la transgresión de la ley para que sigas siendo transgresor, te la quita para que puedas guardarla. והשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק. Shalom, shalom a todos, ¿cómo están? Bendiciones, buenas noches, ¿cómo les va? Buen fin de semana, con lluvia acá en Argentina, pero bien. Bueno, llegó el día de hablar acerca de qué nos salvó Yeshua, de qué nos salvó el Mesías, porque es muy común escuchar, ¿no? Yeshua me salvó, Yeshua murió para salvarme, Yeshua murió para traerme salvación. Ahora, el concepto de salvación o el concepto de aquello por lo que nos salvó a veces no termina de estar del todo claro. No hay muchas veces una claridad al respecto y se tiende lamentablemente a decir cosas que no están correctas ni están de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras. Obviamente Yeshua es salvación, de hecho su nombre así lo indica, como hemos aprendido que el nombre de Yeshua quiere decir salvación y todo lo demás. Pero puntualmente, lo que nosotros tenemos que aprender a descubrir es salvación de qué, de qué nos salvó, a qué vino, por qué vino a salvarnos, de qué cuestión vino a salvarnos. Y esto tiene que ver un poquito en entrar en este, bueno, yo lo digo así, ¿no? Como decimos en Argentina, en este tire y afloje, en este sí, no, me salvó de esto, me salvó lo otro, no, que yo tengo que vivir una vida bajo la gracia. Bueno, hemos explicado en lives, en vivos, en enseñanzas, qué es estar bajo la gracia, qué es estar bajo la ley, de qué nos salvó, qué nos enseñó, qué nos dijo, de qué vino a hablarnos. Entonces, hoy quiero dejar en claro y vamos a verlo con escritura. Todo lo que nosotros te enseñamos te lo vamos a enseñar con la escritura. No acomodando los textos. ¿Y por qué digo no acomodando los textos? Porque hoy se hace una ensalada de textos. Shalom, shalom, ¿cómo están todos? Bendiciones, Estados Unidos, Santa Fe, Argentina, Guatemala. Bueno, se van conectando, los saludo a todos, un abrazo grande, gracias por estar. Compartan porque Facebook nos los baja y todo el tiempo nos bloquean la página cada vez que subimos un video. Cada vez que enseñamos algo, ¡pum!, nos bajan la página. Se ve que molestamos a cierto sector. Entonces, te decía, hablar de la salvación, hablar de qué nos salvó, de qué nos perdonó, de qué nos hizo libres, hacia qué nos llevó, tiene que ser claro y tenemos que usarlo con la Escritura. Repito, con toda la Escritura. Con toda. ¿Podemos usar el Antiguo Testamento? Podemos estar horas usando el Antiguo Testamento porque tiene que ver con lo que hizo el Mesías. ¿Podemos usar el Nuevo Testamento? Podemos usar horas el Nuevo Testamento. Y encontrando no solo un texto, sino también un argumento, un contexto, una conexión, tanto en lo histórico como en lo espiritual, tanto en lo histórico como en lo escritural. Entonces, lo que hay que tener es una idea clara. ¿Por qué? Porque el concepto hoy de a qué vino el Mesías y de qué nos salvó está mayormente ligado, lamentablemente, a un concepto un poco medio místico, o un poco como que nos vino a traer nos vino a poner bajo una denominación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que nos metió bajo una denominación. Nos metió bajo una liturgia y una denominación que es totalmente contraria a la que está en todas las Escrituras y que las Escrituras se cansan y reflejan, pero parece que la gente no desea entenderlos. ¿Por qué? Porque hay un sesgo, ¿sí? Hay un concepto sesgado, hay un concepto manipulado, impuesto, que nos deja a todos ver a qué vino, de qué nos salvó.
¿De qué vino a salvarnos el Mesías? ¿Qué vino a hacer el Mesías por nosotros? Porque si no, no lo vamos a entender. Si no, vamos a estar dando vueltas siempre sobre lo mismo. Y cuando vos preguntás, cuando nosotros preguntamos, disculpen el ruido, y cuando nosotros preguntamos qué es salvación, o de qué nos salvó, o a qué vino, son pocos los que saben responder realmente a qué vino, de qué nos salvó, y se arma toda una doctrina un poquito errónea, un poquito fuera de lugar, un poquito fuera de contexto, y siempre se llega a posicionar un error en cuanto a esto. ¿Por qué te explico todo esto? Porque ahora cuando toquemos los textos no quiero que se enojen conmigo porque yo no soy el culpable. Está todo en la Biblia. Y te lo vamos a demostrar verso a verso y con toda una contextualización no teológica, sino basada en las Escrituras. No bajo un concepto filosófico, no bajo una teoría doctrinal, sino bajo Escritura. Entonces, todo lo que te mostremos va a estar basado en la Escritura. Todo, absolutamente todo. Y como sé que a veces es delicado para muchas personas que se toque el Antiguo Testamento, te lo vamos a mostrar con el Nuevo. Y te vamos a mostrar con el Nuevo cómo todo tiene que ver con lo que está en el Antiguo. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a hacer un estudio en esta semana que lo vamos a subir, es ¿qué es el Evangelio? Para que se entienda qué es el Evangelio, no según mi posición, no según la posición de, sino la posición de la Escritura. Entonces, para que vos te conectes con esa enseñanza de qué es el Evangelio, para que vos te conectes qué es gracia y qué es realmente lo que enseñó Yeshua, tenemos que primero llevarte a entender de qué te salvó a vos y a mí. Para eso, vamos a ir a uno de los libros que le fascina a todo el mundo usar, malinterpretando lo que habla. Vamos a usar el libro de Colosenses, otra carta en realidad, un Midrashim, el Midrashim de Colosenses, otro Midrash que les encanta torcer porque leen un solo texto, les gusta un solo texto de Colosenses, pero es más grande Colosenses, tiene más cosas, o sea, el contexto es otro. Y vamos a usar, obviamente, Primera de Juan, una de las cartas, una de los Midrashim, que nos hace entender realmente de qué nos salvó, a qué vino. Porque si yo te hago a vos esta pregunta, a mí me encanta hacer esta pregunta cuando estudiamos. ¿A qué vino? ¿A qué vino el Mesías? Cuando me dicen a salvarme, y yo hago esta pregunta, ¿de qué te salvó? ¿A qué? ¿De qué vino a salvarte? Bueno, me vino a salvar del pecado. Perfecto. ¿Y qué es pecado? Pecado es lo que teníamos nosotros por cuanto todos... Bueno, me estoy adelantando a los textos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, está destituido. Bueno, pero ¿qué es pecado? ¿Qué te destituyó de la gloria de Dios? ¿Qué es lo que te hizo ser, como dice el libro de Apocalipsis, un rebelde que queda afuera? Porque pecado no es robar, mentir, cometer, sacarle los limones o las naranjas a la vecina de al lado, comerse la tortilla a la noche que está en la heladera, o comerte el pedazo de pastel y que estaba guardado para el otro día y mentirle a tu mamá diciéndole, no, yo no fui, fue el otro. Esas cuestiones sí están encerradas sobre el entendimiento de pecado, pero yo quiero que me digan qué es pecado. Porque pecado no es una idea abstracta, el pecado es amplio. Entonces, vamos a aprenderlo y vamos a empezar por un texto que me encanta. Un texto que a vos te va a gustar mucho y que a muchos les va a encantar. Y este texto, no sé por cuál empezar porque tengo un montón. Acá está. Vamos a empezar por el libro de Romanos. Romanos, capítulo 3,
verso 23. Romanos, capítulo 3, verso 23. Son pillos ustedes porque ya saben. Pero hay muchos que por ahí no lo entienden porque no se lo enseñaron. Pero escuchen. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos, están destituidos de la gloria de Dios. Bárbaro. ¿Viste que cuando vos te dan el folleto, el papelito, el cosito, ¿cómo se llama? El tratadito, te dicen Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿No? Bueno. Ahora dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a otro texto de Romanos. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Adonai es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Adón. En la Reina Valera dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo para todos los públicos. ¿Sí? Bien, entendimos. Romanos 3:23, la paga de pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, está destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Adonai es vida eterna en el Mesías. Perfecto, hasta acá venimos genial, todo muy lindo, todo muy bien. Ahora vamos a el libro o el Evangelio o el Midrashim de Juan. Midrashim de Juan, o sea, el Evangelio de Juan. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un pasaje que encanta. Mas a todos los que le recibieron, porque ustedes lo recibieron, ustedes los que andaban con kipá, ustedes lo mataron. No, escuchen, tranquilo, todavía no llegamos ahí, esperen. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que le recibieron. Perfecto. Continuemos con otro texto. ¿Sí? ¿Van entendiendo hasta acá? Bien. Entonces, hay un texto que lo voy a poner ahora porque me va viniendo. Estoy fluyendo, dijo un conocido. Fluyo. Hay un texto que me gusta mucho, que todo el mundo repite, lo repite porque les encanta, pero no, hay que entender el contexto. Es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Y dice, Mateo 28:20. Miren lo que dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden, anótenselo, lo pones en un papel, lo pegás en la heladera, porque te va a servir mucho. Escuchen esto. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y cierra con un amén. Ese amén lo colocó un cura. Sépanlo, pero después se lo vamos a ver en otro momento. Entonces, Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, la pregunta es, ¿y qué nos enseñó a guardar? ¿Qué nos enseñó a guardar? Vamos a ver. Me siguen fluyendo los textos. Miren, Juan capítulo 12, verso 49. Miren lo que dice Juan capítulo 12, verso 49.
porque no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Abba Kadosh, o sea, el Padre Santo, mismo me ha enviado, me ha dado mandamiento. Uy, lo leo de vuelta. Porque no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Quiero que caigan a cuenta de que estoy leyendo el Nuevo Testamento. Yo no estoy agregando nada. Repito, Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado con un mandamiento sobre lo que he de decir y he de hablar. O sea, él estaba sujeto ¿a qué? ¿A un qué? A un mandamiento. O sea, él no habló nada que ya no se haya dicho. Repito, él no habló nada que ya no se haya dicho. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Entonces, tenemos Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos Romanos 6:23, que dice porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de vida eterna en Yeshua, nuestro Mesías, Adón nuestro. Ahora, entonces, ¿por qué vino el Mesías? ¿Por qué murió? ¿Y de qué nos libertó con su muerte? Nos libertó, entendiendo los textos de Romanos, del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué nos tuvo que librar del pecado? Bueno, nos tuvo que librar del pecado porque si no estábamos muertos. Perfecto, muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora estás entendiendo lo que es, ¿no? Vas siguiendo la regla, vas siguiendo la línea, estás anotando los textos. ¿Para qué te digo que los anotes? Para que los estudies, para que vos después lo leas. Vos no me tenés que creer a mí no me tenés que creer. Vos tenés que creer lo que está escrito. Porque este es el verdadero mensaje del Evangelio. Volver al origen. Besorá es la buena noticia del origen, de volver al origen. Dice el libro del profeta Isaías, volved, retornad. ¿A qué? A los mandamientos, porque en ellos hallaréis vida, dice el libro de los Salmos. Bueno, pero para continuar. Mucha gente me repite este texto y me dice, porque Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice que él clavó en la cruz una ley. Bien, te voy a demostrar que ni siquiera la Reina Valera habla de ley. Y te lo voy a demostrar. Reina Valera 1960. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, Colosenses 2, 14. Presta atención, escucha bien porque después vas a decir que no te lo dije, que no te di el texto. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Repito, anulando el acta de los decretos que había entre nosotros. Quiero que anotes acta de los decretos. Acta de los decretos. Lo dice ley. Dice acta de los decretos. ¿Hasta ahí vamos bien? Que había contra nosotros, que nos era contraria. Esta acta de decretos nos era contraria. Bien, ahora voy a decirte qué es. Quitándola de en medio, la sacó del medio y la clavó en la cruz. Despojando los principados y las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Repito, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Perfecto. ¿Qué dice que se clavó en el madero? O en la cruz, como ustedes lo quieren conocer, o como muchos lo conocen. Sino, era un madero, era una estaca. ¿Qué se clavó?
Dice Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15, no habla de la ley, sino que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué era ese acta de decretos que había contra nosotros? Según el libro de Romanos y según el libro de Gálatas, nos dice a nosotros que esa acta de decretos era la sentencia de muerte. Nosotros recordemos lo que leímos en Romanos 3 y en Romanos 6. La paga del pecado era la muerte. Yeshua vino a salvarnos y a librarnos de la sentencia de muerte. Nos vino a liberar de la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros. Pero para que nosotros podamos librarnos de esa sentencia de muerte, teníamos que hacer algo. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Recibir al Mesías en nuestra vida para que, si dejando de ser hijos de Dios, volvamos a ser hijos de Dios. Vamos entendiendo, yo creo que es fácil, es perita y manzana, está súper fácil hoy. Entonces, nosotros habíamos perdido la potestad de ser hechos hijos del Eterno por el pecado. 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 ¿Sí? Entonces, dice el propio apóstol Pablo que él se hizo maldición por nosotros. Pero cuando habla de maldición, no habla de la ley. La ley no es maldición. La ley es maldición cuando vos caminás en el pecado. Porque cuando vos caminás en el pecado, por vivir en pecado, hay una ley que dice que estás sentenciado a una muerte porque pecaste, porque sos rebelde, porque no aceptaste el camino de la corrección y el camino de la bendición. Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio. ¿Van entendiendo? Bien. Ahora que entendemos esto, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia, ¿qué es pecado? ¿Qué dice la Biblia que es pecado? No Cristian, no Mónica, no Walter, no Marisa, no. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Pero esto lo dice literal. Presten atención, porque después yo no quiero que... ¿Qué versión lees? Te lo voy a leer en la versión que más le gusta a todos los que puedan llegar a escuchar este mensaje, que es Reina Valera 1960. Es como el libro de cabecera. Reina Valera 1960. Mira lo que dice la Reina Valera de 1960. ¿Qué es pecado? Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Anótalo. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Coma. Porque pecado es infracción de la ley. Repito, porque pecado es infracción de la ley. No, pero usted está mintiendo, porque ahora está la ley de Cristo. Te acabo de leer el pasaje que dice que Él vino con un mandamiento y es no hablar nada de lo que no haya hablado Dios antes. Te lo acabé de leer. Retrocede el video y lo vas a escuchar. Repito, Juan 3:4, primera de Juan 3:4. Todo el que practica el pecado también infringe la ley, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, teníamos una sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte.
Había una sentencia de muerte porque pecábamos, porque no conocíamos la ley, porque no entendíamos la ley y porque no guardábamos la ley. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque retornan a un concepto de estar entendiendo que tienen que guardar los mandamientos. No dice eso. Te lo puedo demostrar. ¿Qué es lo que hace verdaderamente un hijo de Dios? Anotá ahí en el papelito. ¿Qué hace verdaderamente un hijo de Dios? Te voy a dar la respuesta con la Reina Valera 1960 y con el mismo apóstol Juan. Repito, Reina Valera 1960, Primera de Juan, anoten, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3. Nuevo Testamento, Reina Valera 1960, la misma Biblia que tenés vos y que tiene todo el mundo. Miren lo que dice el Nuevo Testamento en la Reina Valera 1960, Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 2 y 3. ¿Cómo sabemos que realmente somos hijos de Dios? Porque todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios ahora porque yo creo en Jesús y soy hijo de Dios. Para. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que estás haciendo lo que Él enseñó porque Él no habló por su propia cuenta, sino que tenía un mandamiento del Padre para hablar lo que ya estaba dicho? Dice Primera de Juan capítulo 5, versos 2 y 3. Pues en esto conocemos que amamos a Dios, porque cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Repito, en esto conocemos que amamos a Dios, porque cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pero ahí me está hablando de que cuando lo amamos, ahí no me está diciendo nada de que soy hijo de Dios. No te apresuréis. No os apresuréis. Espérate, que todavía no termina la película. Verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan, te equivocaste. No, Cristian, no me equivoqué. Acá dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No, eso no dice la Biblia. Reina Valera 1960, Primera de Juan capítulo 2, verso 2 en adelante, hasta el verso 4. Mirá, para que no terminé. Esperá, dice. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra obediencia. What do you say, brother? ¿Sí? Fíjate, te lo leo de vuelta. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra obediencia. ¡Wow! Reina Valera 1960, Nuevo Testamento, carta, epístola, como quieras llamarle, Midrashim, del apóstol Juan. Capítulo 5, versículo 2 al 4. Si vos sos hijo de Dios, sos porque sos nacido de Dios. ¿En qué sos nacido de Dios? En el nuevo nacimiento. Porque es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del agua y que nazcas del espíritu. No entiendo. Vos tenés que nacer del agua y del espíritu. No quiere decir solo el bautismo, no está hablando solamente del bautismo como lo llaman. Está hablando de la fuente. La fuente de nuestro nacimiento es volver al original, volver a nacer, meterme de nuevo en el origen, donde empezó todo, y todo empezó
bajo el principio de la Torá. ¿Y dónde va a terminar todo? ¡Oh! ¿Cómo dónde va a terminar todo? Te quiero mostrar cómo va a terminar todo. ¡Ay! Mirá. Te lo voy a leer, Nuevo Testamento, Reina Valera. Esperá que no lo había preparado esto, estoy fluyendo, fluye. Mirá. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, mirá lo que dice. Recordá que todo empieza con la Torá. Y mirá cómo termina todo. Apocalipsis 14, 12. Y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua. ¿Sabes qué quiere decir? Te lo voy a leer en griego, no en las palabras griegas, pero traducido al griego. Te voy a leer Reina Valera 1960, Apocalipsis 14, 12, traducidos del griego. La versión en griego dice lo siguiente en el interlineal. Esta es la seguridad de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la obediencia y la lealtad a Yeshua. What do you say, brother? Chicos, yo no estoy cargando a nadie, no estoy jugando. Esto es lo que dice la Biblia. Volver al origen es poder tener un nuevo comienzo. Si no volvés donde están todas las cosas, no vas a vivir. Pero quiero llevarte más allá antes de ir terminando, porque hoy vengo suave. Hay una parábola que a todo el mundo le encanta, que es la parábola del buen pastor. La voy a buscar y te la voy a leer. Vamos a buscar la parábola del buen pastor. ¿Te gustaría que te la lea? Vamos a leerla juntos. Parábola del buen pastor. Y te voy a enseñar algo. Mirá lo que dice la parábola del buen pastor. Midrashín o Evangelio, Besorá, como quieras llamarlo, de Juan. Juan, capítulo 10, verso 11 al 18. Anotalo y quiero que lo leamos juntos. Y quiero mostrarte esto porque si entendiste todo lo que te hablé desde el principio, si entendés todo lo que te hablé desde el principio y si lo estudiás, tu vida va a tener una luz especial porque vas a volver al origen de todas las cosas. Escucha. Juan capítulo 10, verso 11 al 18. Mirá lo que dice. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sadik, el Roy Sadik. Roy Sadik quiere decir en hebreo, el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y las abandona cuando ve venir al lobo. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Escuchen, también tengo otras ovejas que no son de este redil, que no eran judíos. También aquellas debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Wow, esto es fuerte. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y escuchen lo que termina diciendo. Escuchen. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. No hay otros mandamientos. No hay otras leyes. No hay otra instrucción más que la que da el Eterno. Porque la imagen visible del Elohim invisible que estuvo entre nosotros cumplió con todo lo que está
declarado en la Torá y lo vivió y cumplió con eso para ser el verdadero Mesías. Porque si vos crees, como te enseñé hace un tiempo atrás, que Yeshua enseñó algo distinto, Yeshua no podría haber sido el Mesías que traería la libertad para que el hombre sin ley vuelva al camino original. Porque nosotros, al estar sin ley, estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Mas ahora que tenemos la gracia por medio de Yeshua, gracia viene de la palabra Gesed. Gesed en todo el Antiguo Testamento se repite cientos de veces, porque Gesed quiere decir misericordia. Porque por la misericordia de Dios tenemos paz por medio de Yeshua. ¿Para volver a dónde? Para volver al verdadero redil. Para volver al verdadero redil. Hay otra parábola más del buen pastor. Dice, escuchen esto, porque tengo otra del buen pastor, que es para que entiendan que la Torá es el cerco de protección. Escuchen. Esperen. No, pero voy a seguir con esta mejor, porque esta me gusta también. Esta es, digamos, es la versión mejorada de la anterior, por la otra la escribía muy justa. Pero dice, el buen pastor da su vida por las ovejas y las pone dentro del redil. Pero el que es asalariado las saca, no le importa si la oveja muere. ¿Quiénes son los asalariados? ¡Los fariseos! No, los fariseos no son los asalariados. ¿Entendés lo que está hablando? ¿Quiénes son los asalariados? Los asalariados son los que te quieren enseñar a vivir sin ley. Los asalariados son los que te sacan del corral. Los asalariados son los que te mienten, los que te dicen que no, que ellos son los verdaderos pastores. Porque hay mandamientos nuevos. Mirá, cuando el Mesías dijo, un mandamiento nuevo os doy, en el griego, vos podés buscarlo, ya no estás atado a lo que dice tu pastor el domingo. Podés buscar en la computadora, en el teléfono, podés estudiar un poco. No sigas a los asalariados, presta atención a la escritura, ella tiene la verdad. Dice en griego, un mandamiento nuevo. La palabra nuevo en griego define, escuchen esto, refrescar. Refrescar. Repetilo, refrescar. Lo que está diciendo Yeshua es, les voy a refrescar el mandamiento. No dice que son nuevos, porque no hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. Ya está todo dicho. Ya está todo ejecutado. No, pero yo tengo una revelación nueva. Esos son los asalariados. Los que te dicen que tienen una revelación nueva y te arrancan de las manos del buen pastor. Y empezás a oír voces que te dicen lo contrario. Pero si vos transgredís la Torá, cometés pecado. Pero escuchá. Te lo voy a cerrar con otro texto del Nuevo Testamento. Para que no digan que lo dije yo. Primera de Juan, te lo voy a leer de vuelta. Primera de Juan, capítulo 3. Pero esta vez te lo voy a leer todo el contexto. Mirá, te lo leo de vuelta. Reina Valera, 1960, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Quiero que prestes atención a cada una de estas palabras y que antes de que termine este live, vos esto lo guardes en tu corazón y te lo lleves. Y si querés volver a ver este live y anotarte todo esto para
enseñarle a ese amigo, a ese conocido, que entienda de qué me liberó Yeshua y qué es lo que realmente yo tengo que hacer. Porque esto le va a servir para sacar la venda. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante, dice lo siguiente y quiero cerrar para que me prestes atención con estas palabras. No voy a hablar yo, voy a dejar que la Biblia hable. Voy a dejar que la Biblia hable. Dice, todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Yeshua se manifestó para quitar nuestros pecados. Oigan las palabras de Juan. Ustedes saben que Yeshua, el Mesías, se manifestó para quitar nuestros pecados, o sea, para quitar la transgresión de la ley. O sea, no te está diciendo que te quita la transgresión de la ley para que sigas siendo transgresor. Te la quita para que puedas guardarla. Te quita el pecado para que dejes de transgredirla. Miren, sigo leyendo. Y él no tiene pecado. Todo el que permanece en Yeshua no practica el pecado. ¿Qué era pecado? Infraccionar la ley. ¿Qué te está diciendo? Todo el que permanece en Yeshua, todo el que cree en él, no practica la infracción de la ley. Repito, todo el que dice que sigue a Yeshua no practica la infracción de la ley. No lo digo yo, lo está diciendo Juan. Sigo. Todo, y acá viene lo más fuerte, no es culpa mía lo que está escrito. Todo el que practica la infracción de la ley, te lo voy a leer así para que lo entiendas. Todo el que practica la infracción de la ley, si estás sentado, agárrate fuerte. Todo el que practica la infracción de la ley no le ha visto ni le ha conocido. Todo el que practica la infracción de la ley no le ha visto ni lo ha conocido. Acá se pone un poquito más suave Juan para volver a dar el golpe. Dice, queridos hijos, escuchen, que nadie los engañe. El que practica la justicia es la Torá, es justo, así como Dios es justo. De acá se extrae el texto que dice, sed ustedes kadosh, santos como yo soy santo. Ser santo es ser un sadik, es ser un justo. Y ahí vuelve de vuelta. El que practica la infracción de la ley, escuche porque acá me voy a sentar yo fuerte y si estás solo o estás parado, que se ponga alguien atrás tuyo. Porque mira lo que dice. El que practica la infracción de la ley, el que practica la infracción de la ley es del diablo. El que practica la infracción de la ley es del diablo. Porque el diablo ha estado infraccionando la ley, o sea, pecando, infraccionando la ley desde el principio. El que practica la ley desde el diablo, porque el diablo es infractor de la ley desde el principio. El Hijo, escuche, y acá cierro el mensaje de hoy. Y miren lo que dice, ¿a qué vino el Mesías? El Hijo de Adonai, o sea, el Hijo de Dios, fue enviado, escuchen, con los oídos bien grandes,
el Hijo de Dios fue enviado justamente para destruir las obras del diablo. Este texto les encanta, pero no leen todo lo que está antes. El Hijo de Dios fue enviado justamente para destruir las obras del diablo, la sentencia de muerte que pesaba sobre nosotros porque éramos pecadores, infractores de la ley. Para eso vino Yeshua, para que una vez que nos libra de la infracción de la ley, no volvamos a seguir siendo infractores, porque el que practica la infracción de la ley es del diablo. No lo dije yo. Reina Valera, 1960, Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Léetelo. Abrí tus ojos, esto no es por otra cosa. Despertate. Por eso, escuchá, por eso cuando hay mandamientos de hombres, te hacen más hijos del diablo de lo que son. Porque el diablo te enseña a infraccionar la ley. Te lo estoy leyendo, no lo estoy inventando. No son mis palabras, la Biblia te está hablando. Y no con el Antiguo Testamento para que me eches en cara que te uso el Antiguo Testamento. Te estoy hablando con el Nuevo. Todo lo que te hablé es Nuevo Testamento. Y lo hablé en la versión de la Biblia que tanto le gusta a todos, Reina Valera. Y si lo lees en otra versión es peor todavía. Es peor. Porque te chocas más con la realidad de que Él te vino a librar de la infracción de la ley para que te pongas en el camino de la obediencia. Porque el que no obedece y permanece en la infracción de la ley, aquel que dice que recibió al Mesías como Salvador, pero sigue practicando la infracción de la ley, sigue condenado, sigue con una pena de muerte encima. No hay nada que te salve. No hay nada que te salve. ¿Cómo que no? Bien. Voy a cerrar con un último texto. Ay, Dios. Te voy a leer un último texto. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Voy a cerrar con esto. Repito, yo no voy a hablar, va a hablar la Escritura. Hebreos capítulo 10, Nuevo Testamento, versión Reina Valera, 1960. Si después, Hebreos 10, 26, si después de haber conocido la verdad, seguimos pecando, escuchen, seguimos pecando, volvamos para atrás, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. Te lo voy a leer con esas palabras para que lo entiendan. Si después de haber conocido la verdad, seguimos infraccionando la ley, repito, si después de haber conocido la verdad, seguimos infraccionando la ley, ya no queda ningún sacrificio por los infractores de la ley. Repito, ya no queda ningún sacrificio por los infractores de la ley. Si después de haber creído en Yeshua y haber aceptado la salvación que Él te da, para que salgas de la infracción de la ley, pero vos seguís permaneciendo en la infracción de la ley, o sea, seguís en pecado y permaneces en ese pecado, ya no queda ningún sacrificio que te salve de la sentencia de muerte que pesa sobre los infractores de la ley. Repito, no lo dije yo. Te lo dijo la Biblia.
y te lo dijo el Nuevo Testamento, y te lo dijo la Reina Valera 1960. No usé otra versión. No usé otra versión. Usé la que más tienen todos. Para que vean que no leen la Escritura. Para que vean que le creen lo que dicen detrás de un púlpito y no estudian. No estudian. Si vos seguís infraccionando la ley, el sacrificio que hizo Yeshua para salvarte lo estás tomando en vano. Porque guardar la ley no es hacer vano el sacrificio del Mesías. Te lo está diciendo Pablo en Hebreos 10:26. Hacer vano el sacrificio del Mesías es que ya no queda sacrificio por los infractores de la ley. O sea, por más que vos digas que aceptaste al Mesías, por más que vos digas que crees en Yeshua, ya te mostré con los textos bíblicos que si seguís infraccionando la ley, no sos hijo y estás condenado. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y los falsos pastores, los lobos rapaces que habla el Evangelio de Juan, que te leí recién en la parábola del buen pastor, los asalariados te obligan y te empujan a infraccionar el sacrificio de nuestro Mesías que te libraba de la pena de muerte. Por cuanto vos permanecés en la infracción de la ley, vos no tenés oportunidad, porque ya no hay más sacrificio que pueda liberarte, porque conociendo que no tenés que infraccionar la ley, la seguís infraccionando. Espero lo hayas entendido. Este live, este video va a quedar grabado, va a estar subido en YouTube, va a estar subido en TikTok, porque Facebook dentro de 30 días me lo baja. Entonces los vamos a colgar en otras redes sociales para que lo vuelvas a escuchar y para que no te dejes engañar y abras los ojos. Porque nosotros creemos en Yeshua como nuestro Redentor. Él es el sacrificio que me liberó del error y me metió en el camino de la Torá, la cual disfruto porque yo ya la guardo por amor a Él. Porque recordá lo que dice Primera de Juan: al que lo ama guarda sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Yo sí creo en Yeshua. Yo doy mi vida por el Mesías. Pero no te puedo mentir haciéndote creer que con eso solo alcanza. Porque Apocalipsis te dice que los que se salven son aquellos que guarden los mandamientos y la obediencia al Mesías Yeshua. No te lo dije yo. Hoy, como cada vez que te presentamos un mensaje, no te habló el hombre, hoy te hablaron las Escrituras. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, que Adonai tenga de ti misericordia y te dé su shalom. Y oramos para que el Ruach HaKodesh, el soplo del Eterno, te abra los ojos, te quite la venda y te ayude a ver la realidad, para que no seas llevado por cualquier viento de doctrina y no creas las palabras de aquellos que te están arrancando de las manos de Dios para hacerte hijo del diablo, el cual es infractor de la ley desde el principio. Que el Eterno los bendiga y los guarde, y la bendición de Adonai los acompañe siempre. Shalom a todos, nos vemos prontito.